Ahí. Ahí está. Y lo vamos a poner en modo presentación. Ahí está. Bueno, sí, esta no empezaba así, pero bueno, les cuento. Lo que armamos en esta presentación es un repaso de todos los textos, ¿no? Las cuestiones principales, no todas las clases, pero sí las cuestiones principales de cada uno, para que ustedes incluso lo puedan también usar como esquema. Y en la primera hoja decía repaso del 15, bueno, que el examen empezaba a las 18, el martes próximo, que creo que es 22, y terminaba, empezaba a las 18 y termina 19:15, más o menos, 19:30, es rápido, es rápido. Y son 2 preguntas choice, una choice sin justificar y otra choice con una pequeña justificación, ¿sí? Y 3 para desarrollar. Si después necesitan un poquito más de tiempo, pueden estar un poquito más de tiempo, hasta las 8, ¿sí? ¿Estamos? Eso estaba escrito, pero bueno, se ve que lo borré, no sé por qué. Son entonces 5 preguntas, 3 a desarrollar, y 2 son choice. Una, no justifican la elección, y la otra, eligen y justifican. Una pequeña justificación, ¿sí? No es desarrollo. ¿Estamos? Está grabando, ¿no? ¿Sí? Bueno, los textos que entran son los que vimos en esta segunda parte, que eso también estaba en un cuadrito, creo que me los acuerdo de memoria, pero cualquier cosa, cuando los voy pasando igual les digo, era Albó, Xavier Albó, Carmita, ambos hablan de el buen vivir, y Carmita se posiciona más sobre el buen vivir y el rol de trabajo social, del trabajador social. Luego está Pastore, Coragio y Vázquez, y luego hay un material que retoma a Pastore y a Coragio, y capaz que un poquito de Vázquez, pero mínimo, que es un material de la Universidad de Quilmes, que Orígenes de la Economía Social, algo así se llama, ¿sí? Orígenes y Fundamentos de la Economía Social. ¿Todos ubican los textos que les estoy diciendo? ¿Hay alguna duda con respecto a los textos? Disculpe, ¿cuál fue el último que dijo? Orígenes de la Economía Social, es un algo así se llama el nombre, ahora si quieren se los digo exacto, en realidad es un material de la Universidad de Quilmes y de la de Moreno, en forma conjunta, que fue el de la última clase. No se ve mucho, pero debe ser ese, sí. Orígenes y Fundamentos de la Economía Social, ¿no? Pero es un capítulo de un libro eso, es más largo, es el capítulo inicial. Es uno cortito, es cortito. 10 páginas debe tener, incluyendo la portada, ¿sí? Y retoma mucho de los autores que vimos, ¿sí? Van a ver que habla de Coragio, que habla en términos de Pastore, es como un refuerzo de esos 2 autores anteriores que les decía, Pastore y Coragio, ¿sí? ¿Estamos con los textos entonces todos ubicados y ubicadas cuáles son los textos? Bien. Bueno, entonces vamos. En esta presentación incluí todos estos textos, entendiendo que ese último tiene una serie, es como un esquema de estos 2 últimos autores que les decía. El primero de los que vimos, o el primer bloque de lo que vimos, era esta concepción del buen vivir. Ambas son abordadas por Albó y Carmita, como les decía recién, Albó planteando los diferentes modelos que él considera como modelos de desarrollo, al cual uno de ellos se le dice el antimodelo, y Carmita presenta el rol del trabajador social en ese modelo específico, ¿no? En el modelo de buen vivir, ¿no? ¿Cuál es el desafío del trabajo social en el marco del modelo del buen vivir, un cambio de modelo de desarrollo? Nosotros vimos con Albó los distintos tipos, a ver si lo puedo poner arriba esto, los distintos modelos de desarrollo. Por un lado habla del antimodelo, en principio, que
es el modelo tradicional, en donde se plantea una medición de la concepción, o una medición de la riqueza de un país, y de la medición de su desarrollo a partir de del PIB o el PBI, para lo cual en ese modelo, en el modelo tradicional, es el indicador que nos marca si la economía y el modelo de desarrollo de ese país funciona bien. Ese indicador es la clave, digamos, ¿no? Es el indicador que se vincula a la suma acumulada del dinero producido en un país, y también se utiliza ese indicador dividido por cabeza, o sea, por persona, se le llama per cápita, ¿no? Ese número dividido por la cantidad de habitantes. Y bueno, la principal crítica que tiene ese modelo, no solo desde Albó, sino desde muchos autores, tiene una dificultad que al dividirlo por habitante, hay diferencias abismales entre lo que le llega a uno y lo llega a otro, ¿no? No es que esa división, que es matemática, sucede en la realidad, ¿no? Entonces hay como brechas importantes entre las posibilidades económicas de una u otra persona dentro de ese modelo. Albó dice que por las consecuencias que tiene ese modelo de desarrollo, él no lo puede llamar modelo de desarrollo, sino que él lo llamaría antimodelo, ¿sí? Que sería el modelo tradicional. Luego plantea que en otro tiempo se empezó a vislumbrar esas problemáticas que recién decíamos, y apareció un modelo que criticó fuertemente al PIB como un indicador, y planteó seriamente un criterio de suplantar a ese indicador de medición por otro indicador al que se le llama IDH, que significa Índice de Desarrollo Humano. Ese paradigma humanista se basa más bien en interpretar que el modelo de desarrollo no es solamente medir la dimensión económica, sino también poder generar más humanidad, ¿no? Y que generar más humanidad significaría no aislar la dimensión económica de las otras dimensiones que tiene una sociedad. Entonces propone este índice que mide algunos otros indicadores, como ser la cuestión de la salud, de la educación, del acceso a derechos, etcétera, de una sociedad. No mide solamente la cuestión económica. Bueno, Albó plantea que si bien este modelo es mucho más acertado que el antimodelo, no tiene en cuenta algunas otras cuestiones que él considera importante para la sociedad y para el bienestar de la sociedad, y el punto clave entre un modelo y otro, entre el paradigma humanista y el de la sostenibilidad, es el que el paradigma humanista está centrado en el hombre, y no plantea un vínculo y una coexistencia con la naturaleza. Entonces habla de un paradigma llamado el paradigma de la sostenibilidad, que tiene como premisa básica que más allá de que la cuestión económica en un país esté bien, si la tierra se nos muere, si el planeta, si las bases en donde se construye la vida no tiene sustentabilidad, va a ser imposible que una sociedad pueda desarrollarse ahí. Entonces, en ese paradigma de la sostenibilidad, los más radicales dicen, bueno, si no se cuida al planeta, si no se cuida la Tierra, la raza humana también desaparece, más allá de que sus indicadores económicos empiecen a andar bien. Y entonces sí hace una introducción de que es necesario poder coexistir entre los humanos y la naturaleza, y que el índice de medición pudiera también tener en cuenta qué pasa con esa naturaleza en sí. No hay un índice, hay varios índices que proponen medir desde el paradigma de la sostenibilidad. Albó no los presenta porque no se define por ninguno, pero sin embargo, el siguiente paradigma que él plantea, que es el paradigma de buen vivir, critica del paradigma de la sostenibilidad que
es una visión utilitarista de la naturaleza, como diciendo, cuídala, porque si no la cuidas, te morís vos mismo, ¿no? Entonces, en el marco del buen vivir, lo que se plantea es en realidad una visión de reciprocidad, también con la naturaleza, entendiéndose parte de un mismo sistema, ¿no? No es que la naturaleza está al servicio del hombre, sino que son parte de un mismo sistema, de una misma cosmovisión, que coexisten en un mismo tiempo y espacio. Entonces, el paradigma del buen vivir, en el que en Aymara se dice suma camarasiña, habla de otros valores vinculados al desarrollo, que tienen que ver con ese sentido de la reciprocidad, que es el dar y recibir, sin esperar a cambio una retribución exacta de lo que he dado, sino que confías en que haciendo el bien al sistema, digamos, cuando vos requieras de ese sistema, va a estar disponible para vos, ¿no? No habla de una cuestión ni de solidaridad, ni de utilidad, sino más bien la palabra es reciprocidad. Bueno, en términos generales, ese es el planteo de Albó, ¿sí? Presenta esos modelos y él separa en el modelo del buen vivir o buen convivir, ¿sí? ¿Estamos? ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Luego, él habla, bueno, esta decisión de pensar un modelo distinto, que sería llevarnos al reencuentro con el buen convivir, en ese marco él plantea que esto no es nuevo, sino que en otros momentos históricos se podía o se vislumbraba este modelo, y el planteo es, bueno, vivir bien en vez de vivir mejor, porque vivir mejor significa en la comparación con otro, ¿no? También plantear un sistema que tenga como base la solidaridad, para restaurar los equilibrios entre la naturaleza y las personas, y que es necesario abandonar el patrón de acumulación, pero no solamente de la acumulación capitalista de la empresa, sino también de la acumulación del consumo, ¿no? Por eso él habla de vivir con sobriedad, ¿eh? Sin afanes de acumular ni atesorar, sino que vivir con lo necesario, ¿no? Vivir bien con lo necesario, ¿no? Con lo que es necesario para la vida. Ese es el planteo de Albó. Carmita, que también está presentando su postura desde el modelo del buen vivir, y que es trabajadora social en Ecuador, habla de cómo debería modificarse, o desde su visión, cómo se modifica el rol del trabajo social cuando pensamos otro modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, lo primero que plantea es que en el rol del trabajo social siempre se vive para ella en una contradicción que está presente en el uso del modelo tradicional, entre la cobertura de las necesidades sociales y en la reconstrucción de las necesidades sociales. ¿Por qué dice esto ella? Plantea que las necesidades sociales han sido construidas. Entonces, llegar realmente a lo que es una necesidad social en un nuevo modelo significa reconfigurar esas necesidades para esa nueva sociedad y ese nuevo modelo. Entonces plantea, bueno, la cobertura se trata de la definición, se trata de dar respuestas a demandas surgidas de las personas, en general las personas con algún nivel de vulnerabilidad, y en la práctica del trabajo social deriva de las movilizaciones y las reivindicaciones de esas masas, de las necesidades sentidas en una sociedad a la cual el trabajo social, para ella, puede asistir o dar respuesta para cubrir esas demandas, ¿no? En cambio, en el planteo de la reconstrucción, hay un planteo que también puede ser contradictorio, porque podría dar lugar a ser articulador como control social,
y un espacio que previene los conflictos y los disturbios que se podían dar en una sociedad, y entonces, muchas gracias, entonces podría alterar o profundizar la dominación existente, ¿no? Apaciguar para alterar la dominación. Entonces, lo que plantea es que la reconstrucción que se debe dar no es una reconstrucción pensada desde el modelo tradicional, sino que hay que como repensarse o repensar el rol en el nuevo modelo, a eso se refiere, ¿no? Que decir cobertura y reconstrucción cuando estamos pensando en el modelo tradicional nos lleva a respuestas similares. La propuesta sería que hay que repensarse en un nuevo modelo en donde el rol del trabajo, el rol del trabajo social sería sumamente fundamental para conocer en realidad las nuevas necesidades sociales existentes, digamos, ¿no? O sea, que se configuren en ese modelo, que son desconocidas porque no se ha implementado, digamos, en su total esplendor, ¿no? Se han hecho parches en los distintos países, pero no se ha implementado un modelo con esas características, ¿sí? Carmita dice esto porque la Constitución ecuatoriana modifica muchas de las cuestiones que estaban dadas en un principio. Entonces, al modificar distintos artículos de la Constitución, aparecen como válidos ciertos derechos que antes no estaban emitidos por la Constitución. Después, Carmita trae a Coragio diciendo que, diciendo una frase de Coragio que es bastante popular, digamos, presentando que en la economía de mercado se separa la economía de la vida social. Entonces, cuando pensamos la economía social, y al definirla de esa manera, se pone en evidencia el hecho de que toda economía es social, ¿sí? Que pertenece al mundo de lo social y no al mundo de lo exacto, porque en el mundo de la economía, quienes actúan, aún en la concepción de la economía tradicional, quienes actúan son agentes económicos o personas que no tienen regulada su conducta, sino que tienen conductas diferentes frente a distintas circunstancias. Entonces, eso coloca la economía en una ciencia de tipo social y no en una ciencia exacta, ¿no? En donde podemos hacer un experimento de laboratorio y decir, pongo 2 ratones acá, modifico su entorno y veo lo que pasa. Bueno, no pasa con la economía, porque quien estudia la economía o quien opina sobre economía está en la propia caja, ¿no? Como están los ratones, ¿está? Uno no puede aislar un hecho económico, ¿sí? Entonces no se podría estudiar de la misma forma que estudiás a partir de una ciencia más dura o más de tipo exacta. Sin embargo, las teorías que conocemos responden más a ese modelo, ¿no? Bueno, también dice que la economía es social, no solo por ese hecho, sino también porque la sociedad es la que codetermina la economía a través de los diversos procesos políticos y sociales que va experimentando. Y además es social porque muchas de las cuestiones que suceden en la economía operan fuera del mecanismo del mercado, aunque no lo registremos de esa manera. Significa que hay otros principios que no son los principios económicos tradicionales lo que operan en nuestra economía actual, sino que también operan otros principios, como es algo que vimos en Economía 1, ¿no? Los principios que planteaba Vázquez, ¿sí? Que planteaba la reciprocidad, la redistribución, el intercambio, la economía doméstica, ¿no? Esos principios también están presentes en nuestras economías, aunque no aparecen en las estadísticas, son efectuados por las personas de las distintas sociedades. ¿Está? Eso es lo que
trae karmita de coraje. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Y luego lo que nos dice es lo que está planteando la Constitución de Ecuador, que es enfatizar el carácter integral de los derechos, o busca poder presentar a los derechos como bueno, con un efecto integral, con un carácter integral, y que son interdependientes entre sí, y que no hay una jerarquía de derechos, sino que todos tienen que poder ser, tienen que poder estar presentes y estar a disposición de las personas, de los agentes económicos. Entonces los organiza de manera diferente. Dice, hay derechos del buen vivir, hay derechos de las personas, hay de las personas y grupos de atención prioritaria, perdón, hay derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, hay derechos de participación, hay derechos de libertad, hay derechos de la naturaleza y derechos de protección. Adentro de eso va a describir cada uno de los derechos, ¿sí? Pero no estamos estudiando la Constitución ecuatoriana para estudiarnos todo eso. Sí plantear que categoriza, digamos, o presenta, organiza los derechos de manera diferente a como venía siendo organizado, que era de la manera más tradicional, y que en realidad eso buscaría no posicionarse en una visión fragmentada de los derechos centrados en un individuo, ¿sí? Sino poder mirarlo en términos de sociedad, ¿sí? Bueno, sí, después por otro lado cambia las palabras grupos vulnerables y les llama grupos de atención prioritaria, ¿sí? A aquellos que requieren mayor acompañamiento en diversos derechos, y eso ella plantea que es desestigmatizar a las personas generando un horizonte de igualdad en la diversidad. Después dice cuáles son los retos del trabajador social, específicamente ella lo dice en Ecuador, para Ecuador, porque está hablando de Ecuador y su experiencia. Y bueno, dice que los retos son lograr su reconocimiento como profesional, capaz de participar en la planificación, toma de decisión, y también en la creación de políticas públicas nacionales y locales. Eso sería no ser un mero ejecutor. Segundo, que ser una profesión capaz de identificar que los campos de las políticas sociales y los derechos del buen vivir son parte de su ámbito profesional, y que quizás es el más preparado para poder asumirlos, porque es la profesión que más conoce al territorio y a su gente, o una de las que más conoce. Disculpen, denme un minuto, que debe ser alguien que quiere que abra abajo. Denme un minuto. ¿Me escuchan ahí? Bien, perdonen. Y después también habla de la necesidad o demostrar que la profesión del trabajo social tiene la capacidad y la vocación de trabajar en forma interdisciplinaria, no trabajar solamente centrado en su profesión, y que, bueno, en ese sentido, no lo dice en este texto, pero en otros lo plantea, habla de la profesión del trabajo social creando política económica, ¿no? Por eso lo dice, en ese sentido lo dice. Si bien en este texto no lo dice tan claramente, dice por qué en la profesión del trabajo social no puede estar sentado a la mesa de las decisiones económicas, ¿no? Tiene que estar, porque conoce la problemática que trae una mala política económica, ¿no? Bueno, eso es el planteo más claro que hacen otros textos o otros libros, que son un poco más largos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí?
Bien, ya que Carmita nombró a Coragio, sigo con Coragio, ¿sí? Así vamos relacionando los temas. ¿Está? Hasta ahora vimos Albó, lo principal de Albó, lo principal de Carmita. Ahora vemos lo de Coragio. Bueno, Coragio le llama a la economía del trabajo. Él plantea como unidad elemental o una forma de organización de la economía a la unidad doméstica y sus extensiones, ¿no? Él plantea que la unidad doméstica es la forma de organización más elemental y está formada por un grupo de personas con relaciones de parentesco entre sí o no, pero que son responsables conjuntamente de la reproducción de la vida de sus miembros. Entonces es la familia o la extensión de la familia, también puede ser una comunidad, o también pueden ser relaciones de vecindad de otra índole, asociaciones, comunidad organizada y demás. ¿Sí? Esto es el planteo de Coragio. ¿Sí? Yo este Power se lo subo. Entonces, la definición exacta de Coragio es: cada unidad doméstica es un grupo de individuos vinculados de manera sostenida que son, de hecho o de derecho, solidaria y cotidianamente responsables de la obtención, mediante su trabajo presente o mediante transferencias, donaciones de bienes, servicios o dinero, y distribución de las condiciones materiales que son necesarias para la reproducción inmediata y ampliada de la vida de todos sus miembros. ¿Sí? Digo ampliada porque acá lo dice arriba y él dice ampliada. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la definición de unidad doméstica. La unidad doméstica utiliza lo que llamamos fondo de trabajo. ¿Qué es el fondo de trabajo? Bueno, son las estrategias que lleva adelante una unidad doméstica para poder reproducir su vida, ¿sí? Si lo tuviera que definir más académicamente, podría decir, como está planteado ahí, es el conjunto de capacidades de trabajo que pueden ejercer en condiciones normales los miembros de una unidad doméstica para resolver solidariamente su reproducción. Si lo queremos ver en ejemplos, podemos decir que una unidad doméstica genera diversas actividades, esas actividades forman parte de las estrategias de vida de ese fondo de trabajo. Entonces, supongamos que una unidad doméstica la conforma una familia, decimos, bueno, la madre trabaja en forma asalariada, ¿no? Es maestra, el abuelo tiene una pensión, el hijo tiene un plan social, un programa, el otro hijo hace changas, y con eso genera ingresos, otro tiene no sé, el abuelo tiene un kiosquito en la casa, también tiene una huerta familiar. Bueno, lo que dice Coragio es que todas esas cosas, son actividades que le generan ingresos a las personas, y eso lo hacen con las habilidades que tienen, ¿no? Según las habilidades o las posibilidades que tengan, van a generar ingresos y van a constituir lo que él llama el fondo de trabajo. Por eso el planteo de él es que en la economía social, las estrategias de vida de las unidades domésticas son de tipo complementario, no viven de una sola fuente, de un solo tipo de actividad, sino que es el complemento de diversas actividades lo que le permite la reproducción de la vida. ¿Se entiende? Bien, y ahí hay unos ejemplos. Entonces él hace una definición de lo que es la economía popular y dice que son estrategias para la reproducción de la vida de las unidades domésticas que pueden ser de generación de ingresos, sería como la venta de tu fuerza de trabajo por un salario, o generar distintas cosas y venderlas, un emprendimiento, o también tenés estrategias de cuidados para la reproducción de esa unidad doméstica, también tenés estrategias de producción para el autoconsumo, tenés una huerta, o te haces la mermelada vos mismo, o no sé, diferentes cosas, y lo hacen a partir de sus saberes y capacidades, que es lo que conforman ese fondo de trabajo, ¿sí? Entonces podríamos decir que esas unidades domésticas se reproducen gracias o a partir de una variedad de iniciativas y que se extienden hacia diferentes formas de organización. Y no hay una unidad doméstica que sea igual que otra,
porque tienen estrategias diferentes, ¿sí? Y le generan diferentes ingresos a partir de sus diferentes habilidades o capacidades o fortalezas, ¿sí? ¿Estamos? Coraggio tiene la visión de que en la economía real existen tres grandes sectores: la economía empresarial capitalista, la economía pública estatal y la economía social, ¿sí? Ténganse en cuenta que Coraggio cree que dentro de la economía social están los asalariados. ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije que quien que vende su fuerza de trabajo en el mercado es parte de esa unidad doméstica? Por lo tanto, si hay una persona que trabaja en relación de dependencia en una empresa, para Coraggio, esa persona, ese empleado, no pertenece a la economía empresarial capitalista, sino que está dentro de este sector, porque para vivir necesita trabajar, vender su fuerza de trabajo, ¿sí? Quienes están en la economía empresarial capitalista son los dueños del capital, ¿sí? El dueño de la empresa, ¿está? No los empleados, ¿sí? O las empleadas. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Coraggio, ahí yo se los expliqué de una forma sencilla, también lo pueden ver de esta manera, si lo quieren ver combinado, ¿no? Si queremos ver cuáles son cómo se completan esos tres sectores, hablamos de la economía pública, y acá define quiénes están dentro de la economía pública, la economía empresarial privada, quiénes están dentro de la economía empresarial privada, y también la economía popular, la economía social, y quiénes están dentro de esa economía. Por supuesto, nada en la vida es blanco y negro, por eso hay intermedios, ¿no? Hay estas tres economías se interrelacionan entre sí, y hay algunos espacios de coexistencia. Por ejemplo, si hablo de una empresa público-privada, que tiene capital público, capital privado, no va a estar ni de este lado ni de este, sino que va a estar en la intersección. ¿Está? ¿Se entiende? Después lo ven tranquilos a este mapa, no es que se lo tienen que saber, sino comprender cuáles son nuestros sectores. ¿Sí? ¿Estamos? Después también Coraggio en su texto dice cuáles son las características de cada uno de esos tres sectores. La economía empresarial capitalista tiene como característica que su unidad microeconómica es la empresa de capital, ¿sí? Es el órgano por excelencia. Y lo dice no haciendo un juicio de valor individual, sino planteando que el sistema económico de mercado, su ética y las necesidades de sobrevivencia de una empresa requieren que esa empresa tiene que ser competitiva. Si no es competitiva en el mercado, muere. O sea que es razonable que una empresa tenga la voluntad de generar cada vez mayor ganancia y tener mayor competitividad, ¿sí? Entonces, para eso lo que tiene que hacer, para sostenerse en ese mercado de tipo competitivo, lo que tiene que hacer es bajar sus costos, tratar de incrementar su capital para reinvertir, ¿no? Y para mejorar su productividad, y ampliar, sería ampliar su línea de producción, diversificar, actualizar, porque si no, a mediano o largo plazo se funde. ¿Está? Eso es lo que dice, y va a desaparecer. Entonces, la economía empresarial capitalista se caracteriza por mostrar niveles crecientes de concentración, por supuesto que cada vez quieren crecer más. Su categoría central es el capital, se organiza en grupos económicos, en empresas, en redes de empresarios, empresas, y se relaciona a través del mercado de forma competitiva o colusiva. Quiere decir que compiten entre sí y se devoran entre sí. ¿Está? Que es la lógica del sistema, de la lógica de este sector. Y, por supuesto, tiene prioridad la propiedad privada. En cambio, la economía pública estatal tiene sentidos diversos, de acuerdo a la historia, porque no siempre tiene la misma fortaleza o el mismo tamaño en el sector. Lo que busca es acumular poder político para la élite gobernante o para el grupo gobernante. ¿Y para qué lo quiere hacer? Bueno, para asegurar la gobernabilidad del sistema. Es necesario asegurar la gobernabilidad, ¿sí? Y para eso es necesario que se le conceda o que se le reconozca cierto poder, ¿sí? Pero lo que se espera de la economía pública estatal es que actúe en nombre del bien común, ¿sí? Tratando de compensar y evitar que la economía quede librada al funcionamiento del mercado y acabe con la naturaleza o genere niveles de
de injusticia inaceptable, ¿no? Entonces, bueno, dependerá del momento histórico. Hay momentos en donde quienes gobiernan sienten que el Estado no debe intervenir desde la economía pública estatal, o debe intervenir poco, y en otros presentará otra postura. Y cada sector vamos a escuchar que lo hace para el bien del país o para el bien común, ¿sí? Pero hay distintas posturas para eso. ¿Está? Bien, esas dos tipos de economía no son las únicas que existen en nuestra sociedad, ¿no? O sea, estas dos economías que acabamos de ver no agotan las iniciativas que hacen la economía, que hacen que la economía produzca, distribuye, circula, consuma bienes y servicios. Entonces, ese tercer sector es lo que le llamamos economía social, ¿sí? Pero, ¿qué es la economía social entonces? ¿Sí? Van a escuchar diferentes concepciones de la economía social. Algunos le llaman economía social, otros le llaman economía popular, otros le dicen economía de comunión, otros le dicen economía solidaria, y hay un montón de términos. Más allá de los términos, los que todos coinciden, todos las distintas posturas coinciden en que economía social no es ni sinónimo de pobres, ni sinónimo de sector informal de la economía, ni sinónimo exacto de cooperativismo formal o registrado. Incluye estos sectores, pero no son lo único que integran la economía social. A veces son las únicas experiencias que conocemos, entonces creemos que es eso, ¿sí? Nosotros no nos metimos en esta materia a discutir cómo hay que llamarla, ¿sí? Sino que queremos comprender la generalidad del concepto de ese sector, ¿sí? Todas las posturas, ninguna interpreta la economía social como sinónimo de esto, ¿sí? Y ahora nos metemos con Pastore. ¿Qué dice Pastore de la economía social? ¿Sí? Bueno, Pastore dice que la economía social tiene dos orígenes, ¿sí? Los orígenes que él le asigna a la economía social son la vieja economía social, o la histórica, y la nueva economía social. Él dice, bueno, hay una economía social a la que podemos llamar vieja o histórica, que nació con la convicción de generar otra economía. Esa idea de generar una economía diferente, generar una forma diferente de hacer actividades económicas, surgió en nuestros países, o vino de la mano de los inmigrantes, que venían teniendo historias en sus países en donde resolvían necesidades de la sociedad a partir de la organización popular. Entonces a nuestro país llega de la mano de esos inmigrantes. Perdimos bastante la historia de lo que pasó con nuestros pueblos originarios, entonces no se está viendo esto desde la economía social. Para mirar qué pasó con los pueblos originarios lo vemos más desde la economía comunitaria, ¿sí? Por eso es que Pastore no lo trae a este tema. Y dice, bueno, la vieja economía social son las cooperativas de trabajo, agropecuarias, las de servicios públicos, las de vivienda, las de consumo, las crediticias y bancarias, las de seguro, las de provisión profesional. También lo son las mutuales, ¿no? Que proveen a sus socios vivienda, salud, remedios, cuestiones de tipo educativa, o las culturales, que también incluyen todo el tema de distintas nacionalidades generando servicios para sus asociados, por ejemplo, la sociedad italiana, la sociedad francesa, que tiene una asociación y para sus miembros resuelve desde el sepelio hasta quizás dar idiomas, tener una guardería, hacer deportes, llevar adelante su cultura, y también asociaciones socioeconómicas que producen o proveen bienes y servicios de diverso tipo con la convicción de querer hacer otra economía. Eso él le llama economía social tradicional o vieja economía social. Y dice, hay otra economía social que tiene otro origen, que nace como respuesta a la exclusión. Él ahí a esa economía le llama la nueva economía social. Y como lo dice ahí, se los acabo de decir, nació como respuesta a la exclusión, fundamentalmente del mercado de trabajo. ¿Quiénes son esas experiencias? Bueno, son aquellas, las empresas recuperadas, las nuevas cooperativas de trabajo, los emprendimientos asociativos de la economía popular, las ferias locales, las ferias francas, el trueque, los mercados de moneda social, las experiencias de finanzas solidarias, de microcrédito, de fondos rotatorios,
y también iniciativas económicas de tipo comunitarias, empresas sociales, emprendimientos socioculturales, redes de ayuda mutua, que nacen no necesariamente queriendo hacer una economía distinta, sino con el fin de superar la exclusión que han tenido de diversas temáticas. ¿Está? O sea, que él dice, todo esto es economía social, nada más que surgió o nació con objetivos diferentes, o en momentos diferentes. ¿Estamos? ¿Se entendió? Y Pastore agrega que hay 3 dimensiones que tiene la economía social, esas dimensiones, y para estudiar o para pensar en un caso, uno tiene que poder mirar las dimensiones que la economía social presenta. Presenta una dimensión social al que él la llama trayectoria empírica, una dimensión de trayectoria empírica, ahí está, que es la experiencia concreta. Yo puedo mirar qué pasa en esa experiencia concretamente, qué finalidad social la une, que en general va a ser la reproducción de la vida de sus integrantes, y que van a tener diversas formas de gestión, que puede ser asociativa, democrática o no, ¿sí? Pero también la economía social tiene una dimensión que no es empírica, sino que es política, ¿no? Que significa pensar un proyecto de sociedad diferente, en donde la economía social se ha reconocido como un actor económico pleno, ¿no? Como un trabajador pleno, con los mismos derechos y obligaciones que tendría un trabajador tradicional. Y eso, entonces, la idea de trabajar la dimensión política de la economía social es tener la capacidad de transformar y democratizar la economía, profundizando la idea de la solidaridad sistémica, que sería que otros no vuelvan a padecer ese sistema de exclusión que se ha padecido, ¿sí? Y por último, otra dimensión que tiene la economía social es la dimensión simbólica, que es la forma de significar o de conceptualizar las prácticas concretas de las personas y poder darle valor efectivamente a la reproducción de la vida y a las relaciones sociales en vez de el argumento económico, digamos. Ahí sería la dimensión simbólica, ¿no? ¿Por qué se hace todo eso? No se hace todo eso solamente para que quienes trabajen en la economía social tengan mayor ingreso. Solo eso no nos transforma como sociedad, ¿sí? Porque si no es una réplica del mismo sistema que lo excluyó, ¿se entiende? Si yo busco acompañar un emprendimiento que tenga las mismas bases que tiene el sistema capitalista, bueno, en algún momento se lo va a devorar el sistema, porque va a ser el más débil del eslabón. ¿Se entiende? Bien. Y ahí lo podemos relacionar con Vázquez, ¿sí? Que Vázquez plantea, además de hacer una introducción, que yo la fui diciendo en distintas partes, ¿sí? De qué pasó con nuestros sistemas de desarrollo, él dice que hay 5 tipos organizacionales para lo cual puede tipificar o clasificar a la economía social. Dice, encontramos el tipo A son organizaciones autogestionadas por sus trabajadores, que van a ser cooperativas u organizaciones de los cuales sus trabajadores llevan adelante la autogestión y producen bienes y servicios, ¿sí? En general han decidido una forma de organización colectiva, pero han sido llevados a partir del mecanismo de la exclusión, ¿sí? El 2, el B, o la tipificación B, son las entidades de la economía social tradicional. Esta es lo mismo que estaba diciendo Pastore de la vieja economía social, ¿no? O la tradicional. Habla de las organizaciones tradicionales de la economía social, cooperativas, mutuales, etc. Después pone un tipo C, que son las cooperativas llamadas de inclusión social, que fueron las creadas a través de las políticas públicas estatales. Argentina Trabaja, ellas hacen, PAIS, algo así eran, PRIS, unas anteriores, ¿no? Han sido creadas como cooperativas a fuerza de poder participar de una política pública estatal, ¿sí? Luego también incorpora a los negocios liderados por emprendedores sociales, este es todo el mundo de los emprendimientos de innovación,
habla de las empresas B, o las empresas o emprendimientos que, si bien tienen una finalidad de rentabilidad, tienen objetivos que se vinculan con la posibilidad del bien común, ¿sí? Y por último, los emprendimientos populares, familiares y asociativos, que quizás son los que más conocemos, ¿no? Los emprendimientos tradicionales de la economía popular, ¿sí? Esa es la tipificación de Vázquez. Esto que yo les expliqué así rápidamente, Vázquez hace un cuadro, ¿sí? En ese cuadro, de cada una de esas tipificaciones, lo que hace es analizarlas a través de lo que vemos a la izquierda, ¿no? ¿Cuál es la lógica dominante de cada uno de estos tipos organizativos? Bueno, de las organizaciones autogestionadas por sus trabajadores, la lógica dominante es la autogestión, ¿sí? En las entidades de la economía social tienen más bien una característica mutualista, de ayuda mutua, ¿sí? A eso se refiere. En las cooperativas de inclusión social vinculadas a políticas estatales, su lógica de creación ha sido de tipo redistributivo, o sea, el Estado, queriendo acompañar un sector, propone la formación de cooperativas para redistribuir, ¿sí? En cuanto a los negocios sociales liderados por emprendedores, la lógica es más bien una lógica del emprendedurismo tradicional, con lógica de mercado, y en los emprendimientos populares, familiares y asociativos, es una lógica de reproducción de la unidad doméstica, ¿sí? Bueno, así con cada uno de los tipos. Esa sería la más difícil de entender. Las otras son las descripciones de los que esas tipologías presentan. ¿Está? ¿Sí? Esas son las 5 cosas que solamente esbozaron con Cris, que no habían terminado de ver, ¿sí? Que ahí yo se las expliqué a cada una sintéticamente, pero este cuadro resume todo lo que él plantea y cómo las analiza, ¿sí? Aquí están, yo se los puse aquí nuevamente sin la explicación, ¿no? Estas son los componentes que analiza. Bien, esos son todos los textos que vimos. El último texto que les dije, Universidad de Moreno y la de Quilmes, habla de las dimensiones, de esta que les planteo acá, habla de la perspectiva de Coragio, y habla un poquito de los principios de Vázquez, ¿sí? Repite lo mismo, o sea, no sé si repite, profundiza estos autores, los va como relacionando. ¿Está? ¿Alguna consulta, duda, reflexión, algo que quieran Profe, saber? entonces, yo estuve leyendo el de Coragio y me pareció como que iba comparando constantemente cómo funciona el sistema capitalista, cómo es la economía política y todo el desarrollo de cómo es la economía social. Si Sí. nos enfocamos solamente en lo que vos mostraste acá, o sea, vamos a No, ir... esa comparación yo te la dije, pero separada, porque la fui mezclando Claro. con otros temas, pero es lo mismo lo que estoy planteando. Sí, sí, Es sí, lo no, mismo. solo que por ahí vos hablaste más de economía social, de comprender las características, cómo trabajan, cómo funcionan. No, mira, O sea, hablé de la economía empresarial capitalista, hablé sí, aquí y seguí hablando acá, hablé de la pública estatal y hablé de la sí. social. No solo hablé de la social, Ok, ¿sí? entonces es Sino que como dije que las tres. o sea, Porque toda esa comparación la claro, tenemos que tener presente. claro, porque esa es Bien, sería como la postura de Coragio, ¿no? bien, Mostrar que en la economía hay 3 grandes sectores, bien, ¿sí? La perfecto. pública estatal, la privada o capitalista, y la social, solidaria, popular, ¿sí? Bien, Ahí no le vamos a dar bolilla a los términos, ¿sí? bien. Porque, bueno, todos los autores dicen diferentes términos, yo no les expliqué todas esas diferencias, que después lo vamos a profundizar quizás, pero igual con los autores que pusimos tienen diferencias conceptuales, ¿sí? Si ven, cada uno lo llamó diferente. Hay algo en el chat, pero no vi, perdón. El último texto se llama Orígenes y Fundamentos de la Economía Social, creo. Sí, ese es el último. Lo que pasa es que eso es un material más largo. Ustedes tienen un capítulo, yo no me acuerdo exacto el nombre del capítulo, pero es ese. Sí, el nombre Orígenes y Fundamentos de la Economía. Es una edición entre la Universidad de Quilmes y la de Moreno.
Sí, ese tiene 10 páginas y hay como 3 páginas que es como la presentación nada más. Es un Y texto de después 10 el texto páginas. en realidad son 10 páginas las que nosotros vemos que es el primer capítulo. Claro. Porque es un material más amplio, es una materia entera. Nosotros pusimos los 10 primeros, las 10 primeras hojas. ¿Sí? Que es lo que ustedes tienen, ¿eh? No tienen las 30. Tienen solo esas 10. Eliana, ahí te contesté, ¿eh? Eso es lo que te contesté. Profe, otra pregunta. Con respecto al texto de Vázquez, que arranca como contextualizando, ese recorrido histórico, nada, me parece bien Sí. tenerlo presente, pero las preguntas quizás Sí. se van a enfocar más. Yo no me en- enfoqué en eso porque es algo que ustedes suelen ver. Lo ven mucho más a esa contextualización en otras materias que lo que él tipifica. Por eso me concentré ahí. Lo tenés que tener presente para saber por qué tipifica así, ¿no? Eso también se relaciona un poco con los modelos de desarrollo. Si bien nosotros no los profundizamos, si tuviera que pensar qué pasa con el modelo de desarrollo en Argentina, eso me lo explica, digamos, ¿no? Al tradicional, ¿sí? Hay que saberlo en términos generales, para contextualizar, porque no se trata de eso esta materia. Ustedes lo ven en otras, no sé en cuáles, pero sé que lo ven. En Asia y en Estado y En Políticas Asia, Sociales Estado y 2. Políticas Sociales, lo ven esos temas. Yo quería hacer una consulta porque no sé, yo cuando me puse a leer el texto de Vázquez dije, es un montón, pero claro, una vez que llegás al cuadrito es como más por ahí Sí, como en comparación es como más fácil, no sé si se puede por ahí estudiar más del cuadrito y no sé si te va a dar el cuadro te sirve como un esquema, pero cuando vos tenés que explicar algo, es preferible tener más vocabulario. El vocabulario no se adquiere con el cuadro. Bueno, yo lo estudiaría de acuerdo a lo que está en el material y luego confrontaría con el cuadro, pero no estudiaría de un cuadro, porque siempre es un resumen es como estudiar de un Power. Es el resumen del que lo hizo, ¿no? Pero antes te explicó mucho más que eso. Sí, sí, por eso hay es como bastante más todo lo que desarrollan a lo largo del texto. Sí. Pero bueno, por ahí centrarnos más en eso, tener en cuenta como que eso no podemos como dejarlo pasar, o sea, sí o sí en eso y bueno, y después por ahí profundizar en... Claro, tenés que saber cuál es la característica de cada tipografía, ¿sí? Si te tomo una comparación, te va a servir el cuadro, pero si te digo desarrolle tal tipografía, te va a quedar corto escribir solo lo del cuadro. ¿Entendés? Claro. Tenés que estudiarlo del texto, ¿sí? El cuadro siempre esquematiza, y es como un resumen que hizo el propio autor. Nosotros íbamos a hacer un trabajo, pero no nos dio el tiempo, agarrando una experiencia de la economía social y clasificarla así, ¿sí? Pero no dio el tiempo físico para hacerlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta? Bueno, recuerden llevar el certificado escrito. Así lo firmamos y Cris lo hace sellar antes que se vayan. ¿Sí? Pues si lo hacemos en el momento, a veces corremos riesgo de que ya se nos fueron. ¿Eh? El certificado de examen, el que tiene que llevar certificado de examen. ¿Estamos? Estamos. Bueno, nos vemos el martes entonces. Estamos Esto en queda marzo. grabado. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. No sé quién me habla, pero Perdón, sí. acá, Ahí te veo. Yael Hall. Sí, te veo. Profe, estoy teniendo un problema con mi trabajo. Yo trabajo para el servicio penitenciario. Sí. En el primer parcial hubo un paro y la profesora Mariana me hizo una nota porque yo fui a trabajar y después pedí la fecha que fue el 4 de noviembre. Sí. Bueno, me dicen en el trabajo que está injustificada. O sea, yo mandé la nota, me hizo la profesora. O sea, aclarando que se adhirió al paro, que se cambió la fecha, y me dice que tiene que ser un responsable de la carrera. No Querés sé, le el escribo a director. la coordinadora de la carrera, pero le escribimos. A la, Total, no, perdón. Ya me olvidé quién se, era, porque es nueva.
Tatiana Fink está. ¿Es Tatiana ahora o no? El coordinador de la carrera es Tatiana, sí. Ella. Bueno, le escribimos, a ver si puede hacerlo, la nota. Sí, Escribo. porque, o sea, yo puse que se adherían al paro, yo fui a trabajar igual y Qué después pedí raro. otro día. ¿Y qué día tenías injustificado? ¿El día que fuiste a trabajar? Sí fuiste. Claro, pero yo trabajo en el Ministerio de Justicia, no trabajo, o sea, soy contratada del servicio. No, ya es sé, como pero el todo. día del examen fuiste a trabajar. Yo fui a trabajar, pero ¿qué pasa? En el servicio penitenciario me hacen mandar 15 días antes la fecha del parcial. Mm, La nota de pedido un mes antes de la fecha del parcial. Entonces se manda todo por un equipo, un GED, y ahora me mandan que está como injustificada la falta. Le digo, pero yo no falté. O sea, me claro. piden entonces que mande la directora o alguien de. Le digo, pero la profesora mandó la nota. O sea, tengo la nota de la profesora Mariana que Sí. explica que se adhirió al paro, que la fecha Yo que le se pregunto cambió. a la coordinadora, ahora Cris me dice bien el nombre y la Sí. busco porque yo me escribo con ella, pero ahora no me acuerdo el mail, y le escribimos a ver si nos puede dar. A ver qué. Bueno, ¿Mm? Pero ni muchas deben gracias, saber profe. que no sé, digo yo que soy la coordinadora de la carrera, porque ¿cómo van a saber? Estoy grabando, no tendría que decir esto. Pero no, Bueno, le profe, escribimos a Tatiana y por ahí te puede escribir en un mail también, cosa que quede en el mail. perfecto. ¿Eh? Muchas gracias, No, de profesora. nada, dejo de